Bienvenidos a todos, estamos listos para comenzar. Buenos días a todos. Verónica, si Buenos quieres días, Claudia. iniciamos. Muy bien, entonces estamos en la sesión de internacionalización conectiva y educación con valores para la ciudadanía global. Somos Verónica Peña y Claudia Ponte. Verónica ecuatoriana, yo soy colombiana. Entonces vamos a compartir con ustedes una presentación. Este va a ser un espacio de reflexión y de ejercicio práctico alrededor de esta temática de internacionalización con enfoque conectivo y valores para la ciudadanía mundial. Bien, entonces empezamos. Primero saludándolos a todos desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el Ecuador. Hablamos que es tiempo de reinventarnos. La pandemia le ha traído al mundo muchas oportunidades para la incertidumbre y estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes hemos vivido miedos, hemos vivido angustias, algunos incluso el dolor de haber perdido algún ser querido y haberlo sufrido. Pero justamente en estos tiempos de altísima complejidad nos planteamos que son los momentos para abrir nuestra mente y buscar nuevas formas para inventarnos, para reinventarnos. Ese autoconocimiento, el revisarnos a nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que debemos cambiar. Para soltar esos viejos patrones, y muchas veces en esos patrones de nuestra manera de actuar se encuentran los valores, que es lo que vamos a trabajar hoy en esta conferencia. Empezamos diciendo que otro aspecto que hemos aprendido en la pandemia es que estamos todos interconectados, como en este momento en esta conferencia. Siempre a través de la historia han habido aportes tecnológicos. En distintos momentos, en 1920, se inventa el automóvil para comunicarnos, para acercarnos, para visitarnos, y luego vemos para seguirnos conectando a través de aviones. Pero lo que cambia ahora es que ya no se trata de acercarnos a nivel físico, se han desdibujado las fronteras, se ha transformado el tiempo, porque las tecnologías se han convertido en un medio comunicacional. La comunicación es vital para los seres humanos. Se dice que la comunicación es a las relaciones lo que la respiración es a la vida. Por lo tanto, al momento en que la comunicación tecnológica ingresa a todos nuestros hogares e ingresa a los ambientes educativos, hay un gran cambio. Y ese gran cambio fue total y absoluto en el planeta durante la pandemia. Ya son padres de familia con niños. Antes no pensábamos en las escuelas. Han sido estudiantes universitarios, docentes, e incluso las autoridades, los directivos, quienes el único medio que hemos tenido para venir y para hacer propuestas educativas han sido los medios tecnológicos. Y eso es lo que nos lleva a hablar de redes. Las redes, desde la tecnología y la informática, tienen como concepto ser una conexión simultánea de distintos equipos y con un sistema central, un servidor. Pero redes han existido desde los inicios de los tiempos, las redes de los pescadores hace más de 2000 años, que es una red, un tejido entramado de mallas y con diversos usos y funciones, siendo las tecnológicas tan solo uno de los usos de las redes. Pero lo importante es que el término complexus significa eso, entramado. Entonces, hablar de complejidad, complexus,
no significa hablar de complicado, significa de la existencia de múltiples factores, dimensiones que están entramadas, intrincadas entre sí. Tenemos otros tipos de redes en quienes trabajamos en internacionalización, los venimos utilizando muchísimos años, que son las redes estratégicas. Y las redes estratégicas, más bien, se centran alrededor de alianzas, se centran alrededor de cooperación, pero como característica tiene que son misiones diferenciadas, pueden ser distintas universidades, distintos departamentos, cada uno con actividades independientes, misiones diferentes, que buscan en uno de sus objetivos, dentro del plan de acción, alguno de sus objetivos, venimos y nos proponemos tareas para alcanzar esa finalidad, pero desde rutas y caminos distintos. Y es por ello que hoy lo que estamos buscando es trabajar en redes conectivistas, aquellas que se asemejan a las que tenemos en nuestro cerebro, las que trabajan las neurociencias, diciendo que las dendritas, las células nerviosas, hacen conexiones entre sí, hacen sinapsis y en esa sinapsis se produce electricidad, se recombinan y se transmiten. Hay una comunicación que genera percepciones, ideas, conceptos y esas redes son las mismas que encontramos hoy, redes conectivistas en la sociedad en red. La comunicación es el patrón que tienen en común estas redes biológicas con estas redes de naturaleza tecnológica para la comunicación social. Y por ello, Manuel Castells en el 2009 nos decía que somos redes, nuestra parte biológica conectada a un mundo en redes. Y Fridtjof Capra, biólogo en el 2006, nos planteaba que la vida tiene un patrón en red, por eso el ADN. Entonces, estamos viviendo un cambio de un paradigma lineal de causa-efecto, nos vamos hacia un paradigma de causalidad circular, donde el pensamiento que vamos a aplicar para caracterizar el mundo que nos rodea es un pensamiento sistémico que busca conexiones dentro de la complejidad que ya vimos, el entramado que forman dichas conexiones. El paradigma busca las interacciones y en ello se centra ver qué tipo de relación conforman estas interacciones en quienes están trabajando en red. La colaboración es el aspecto al momento de hacer sinapsis, sinergia, colaborar para tener nuevos aprendizajes y conocimientos a nivel de las redes educativas. Estas redes se conforman por nodos interconectados por estas conexiones y cuando hablamos de un nodo como ecosistema, estamos planteando que todo sistema tiene que tener conexiones con el medio, el entorno del que se alimenta, al que nutre y al que también viene, transforma y se deja transformar en lo que se llama como concepto la autoeco-organización. Entonces, este paradigma digital es el que nos da la hora para reinventarnos desde las universidades digitales, innovadoras, abiertas y en red en las que estamos nosotros, cada uno realizando funciones. Son espacios digitales interactivos, multiparticipativos como el que estamos compartiendo en este momento. Y la cuádruple hélice que involucra ahora a las comunidades, la comunidad tiene mayores oportunidades de ingresar dentro de los ambientes educativos formales como escuelas, universidades, en el momento en que ya las paredes físicas se hicieron democráticas al tener un link que me permite compartir ciertos espacios interconectados. Entonces nos encontramos comunicándonos en simultaneidad, pero sin contigüidad. Se perdieron fronteras físicas y estamos colaborando todos para resolver problemas locales y globales. De aquí parte el concepto de internacionalización conectiva que nace en la OUI y en el COLAM, el Colegio de las Américas, después de haber pasado 10 años trabajando en el Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior y buscando un paradigma, buscando una teoría que nos permita
trabajar la internacionalización desde un enfoque de naturaleza educativa, directo para la educación. Entonces, esta internacionalización es un patrón de organización y nos vamos a quedar con este término patrón de la dinámica de las instituciones de educación superior, pero siempre y cuando sean conceptualizadas como sistemas complejos, en los que se van a formar conexiones al interior de la universidad y con el medio externo para formar redes. Y estas redes serán de aprendizaje y de conocimiento. Ese es el tema que les traemos hoy, cómo venir y de estos aprendizajes trabajarlos en red y generar pautas de valores para la ciudadanía global. Ya vimos las redes, cómo las manejan desde las neurociencias, a un nivel neuronal, nuestras cogniciones, percepciones, las combinamos, tenemos ideas, hacen sinapsis, tenemos conceptos y esos conceptos se alimentan, se recombinan, se perfeccionan cuando hacemos conexiones con el medio externo buscando nuevas informaciones en fuentes y nodos de distinta naturaleza, y estos nodos pueden ser tanto físicos como una biblioteca, un libro, una persona, o pueden estar basados en la web. El conectivismo es la teoría de aprendizaje de esta era digital en que las tecnologías se encuentran ya posicionadas dentro de las aulas en ambientes de aprendizaje educativos. Entonces, las características de esta teoría es que el aprendizaje se hace conectando nodos, conectándonos a fuentes de información. Los objetivos educativos son entonces capacitar a los estudiantes para que ellos produzcan sus conocimientos, porque nos llevan a que ellos tienen la obligación de estar aprendiendo a lo largo de toda su vida. No tenemos que venir y darles contenidos, porque los contenidos son obsoletos inmediatamente más que nunca en nuestro siglo. Tienen que apropiarse de las competencias, de habilidades de un proceso para conectarse con las fuentes en donde se está desarrollando la nueva información. Por lo tanto, el docente va a ser un tutor, un motivador para darle a los estudiantes esas herramientas para hacer conexiones y facilitar el trabajo en colaboración, colaborativo, el trabajo en red. El estudiante será una persona interactiva, crítica, reflexiva, que construye su propia red de aprendizaje haciendo conexiones, utilizando tecnologías y creando redes. Y ahí viene el tema. Tenemos que educar a este profesional que va a salir de nuestras universidades, pero para poderlo hacer, primero, esas competencias tenemos que tenerlas ya asociadas a nosotros mismos. Entonces, trabajamos en instituciones de educación superior. El primer paso es verlas como sistemas complejos. Y el patrón de todos los sistemas sociales es ser una red de comunicación. Ese es el punto de partida. La comunicación es lo que se ha transformado y ha transformado las sociedades, y hablamos de sociedades en red, y después de esta pandemia vamos a encontrar, decimos que un nuevo mundo al que tenemos que afrontar y asumir con cambios a nivel comunicacional. Y viendo nuestro trabajo como un sistema. La educación, los centros de educación superior, son sistemas sociales, hay sistemas organizacionales, podríamos hablar también de sistemas, vivimos cada uno de nosotros en un sistema familiar que tiene 3 criterios fundamentales. Nos vamos a centrar en el patrón, pero siempre empezamos por la estructura. En la estructura están las reglas, las normas, las personas que participan de dependiendo del sistema que sea. En la estructura está la forma de comunicarse, las relaciones que se hacen entre los miembros de los sistemas, y en la estructura están los recursos, la infraestructura, pero están los valores. Dentro del ámbito estructural, dependiendo de la finalidad del sistema, van a haber procesos que son las dinámicas organizacionales. Primero, liderazgo, la toma de decisiones, y ese líder va a poder direccionar los distintos flujos que van a transmitirse a través de las redes de comunicación, dependiendo del sistema. En los sistemas educativos, el conocimiento y el aprendizaje son tanto estructura como procesos, flujos que se transmiten. Pero en un sistema familiar,
Los flujos pueden ser el amor, el cariño, y dependiendo del sistema serán los flujos o los recursos que se van a transmitir. Siempre van a haber retroalimentaciones, que nosotros en la educación, la evaluación es el mejor ejemplo, y por supuesto que crisis, desviaciones, coronavirus, que sacan al sistema de su camino, pero ahí viene el liderazgo para volverlo a conducir y a buscar su meta. El patrón, en cambio, es cómo se organiza. ¿Cómo lo hace? La estructura es lo que el sistema es, los procesos son los que el sistema hace. El patrón es cómo lo hace. ¿Cuál es esa identidad que le podemos dar a cada uno de los sistemas? ¿Cuáles son las cualidades que tiene este sistema? Entonces, el cómo lo hace tiene mucho que ver con soy una universidad de excelencia, excelencia. Y si empezamos a buscar, son valores, los valores están presentes fuertísimos en el patrón que uno se apropia, porque son estructuras reguladoras profundas de todos los sistemas sociales. Y pensémoslo a nivel personal. Si en mis ideas y mis creencias el ser honesto es importante y me siento bien siendo honesto, voy a actuar en consecuencia. Exactamente de eso se trata el patrón. La internacionalización conectiva es un patrón, y ese patrón lo van a tener las CIES, y podría ser que se desvíen y pueden cumplirlo o no. Siempre, a través de la historia, el currículo educativo ha fortalecido los valores que una sociedad específica necesita en un momento histórico específico. Entonces vemos que en la sociedad industrial a inicios del siglo XX eran las fábricas y teníamos que producir y hacer progreso. Necesito personas que sean esforzadas, trabajadoras, puntuales, que con compromiso. En los 70s, la era en que aparecen las computadoras y la era de los servicios bancarios, de los servicios hoteleros, turísticos. Acá necesito personas innovadoras, con autonomía, con iniciativa, que diseñen estos nuevos servicios, que ya no sigan órdenes como en la fábrica. Pero hoy por hoy en la sociedad del conocimiento necesito personas que sepan aprender y desaprender. Por lo tanto, la colaboración para volver a desaprender, aprender, recombinar ideas y darles una utilidad que se vaya adaptando a este mundo siempre cambiante, cuidando la naturaleza, cuidando el planeta y con sostenibilidad, implica valores que en el ser humano que piense y que crea para actuar de acuerdo a lo que esto necesita. Tenemos que presentar una experiencia, de eso se trata esta sesión. En Ecuador, en el año 2018, aparecen los valores de esta sociedad del conocimiento en ese momento preciso. Los resultados de la prueba PISA fueron un escándalo en el país. Salían en los periódicos, en los diarios, todos comentaban que los ecuatorianos de los colegios, el 50% no alcanzaba los niveles mínimos en estas competencias de matemáticas, de ciencias y de lenguaje. Entonces, a la par, nos vamos dando cuenta en las investigaciones al respecto que el 15% de los docentes públicos del país, que son como 30.000, eran bachilleres, no tenían la necesidad y la urgencia de permitía al sistema público que cualquiera que sea bachiller enseñe a nuestros niños. Y además existían 54% de escuelas fiscales unidocentes, por lo tanto demasiados niños para un docente. Y a la par, la violencia. La violencia intrafamiliar fue un número que se disparó dentro del contexto ecuatoriano. Esto tenía a la sociedad muy complicada, y es ahí donde nace el compromiso comunitario para intentar resolver estos retos. La comunidad se empieza a realizar, a disparar su actoría social y su participación, y se conforman dos grupos. ¿Y por qué dos grupos? Porque el primero tenía una naturaleza empresarial totalmente clara, pero de ese grupo de empresarios habían otros que tenían alguna relación con la academia. Entonces, quedamos en dos grupos con dos focos. ¿Por qué? Porque unos se fueron por trabajar el ámbito de infraestructura y más administrativo de la educación, y el otro, los valores. Las universidades participan en ambos grupos,
Y el sector público, el Ministerio de Educación, muy comprometido, participa en ambos grupos. Pero el uno nace, la Mesa Nacional de Educación con Valores, nace desde la Vicepresidencia de la República y el sector empresarial trabaja todo el tiempo con el Ministerio de Educación. Aquí he puesto el logo del PIFGAI, que es otro de los programas de la OUI que se trata de la formación de ambientes de innovación. Me encontraba en ese grupo trabajando con el PIFGAI y de ahí empecé a desarrollar este proyecto que hoy les traigo como una buena práctica de la OUI ante ustedes. ¿Cuáles fueron los objetivos? El primero, diseñar mecanismos participativos, pero con estrategias bottom-up. Green, de abajo hacia arriba. Habíamos visto que toda imposición o política pública que se impone no necesariamente funciona, pero cuando las masas, cuando las bases se organizan y vienen y dan soluciones al gobierno, aquí hay un gran cambio, ¿no? De abajo hacia arriba, para fortalecer los valores de ciudadanía mundial en el sistema educativo y sistemas de vida sostenibles. ¿Pero cómo? Cambiando constructos mentales, para motivar a los ciudadanos a una disciplina positiva, una psicología positiva que nos ayude a tener conexiones afectivas y sociales mucho más armónicas. Esto ante la violencia. También vamos a transformar la estructura, la infraestructura y innovaciones pedagógicas y la cultura de las escuelas buscando el desarrollo comunitario. Entonces, vamos a trabajar por 3 ODS. Los empresarios en Unidos por la Educación toman la meta 4.1 y la meta 4.4, perdón, el ODS 4 con sus 3 metas y la meta 4.7, ciudadanía mundial y estilos de vida sostenibles, lo asumimos las universidades que estamos más y los académicos y en la Mesa Nacional de Educación con Valores, porque en ella hay representantes interculturales del pueblo afro, del pueblo montubio ecuatoriano, es decir, hay jóvenes, hay estudiantes, hay rectores de colegio, hay profesores, es otra la naturaleza de conformación. La primera, los agentes de innovación de Unidos por la Educación, los empresarios empezaron inmediatamente, buscaron 50 empresas líderes fundadoras, universidades, ONGs, agentes estratégicos y buscaron gobiernos locales. ¿Por qué? Porque se fueron a las áreas rurales. Estos empresarios tienen sus empresas o sus fábricas, están fuera de la ciudad y ellos querían que estas fábricas tengan una escuela. ¿Por qué? Para que los hijos de quienes trabajan con ellos tengan educación. Y fueron los primeros en venir y abrir su mente y decir, ojo, yo necesito a personas capacitadas, altamente educadas, para que vengan y en 5, en 10 años se sumen a mi empresa. Por lo tanto, algo tengo que hacer. Y ahí empieza el cambio de mentalidad, el cambio de constructo. Y ellos se organizan en un ecosistema con su gobernanza y justo esta semana salió la revista Forbes, está en circulación en Ecuador, de la revista ecuatoriana, y Isabel Noboa es la presidenta de Unidos por la Educación. Entonces, cuando estamos hablando de liderazgo y de empresas, estamos hablando de las empresas más grandes del Ecuador, significativas, farmacéuticas, de alimentación, etcétera. Las intervenciones que hace este ecosistema son integrales a nivel de infraestructura y de modelos educativos en una institución, que esa institución va a tener satélites a las que van a apoyar, tienen intervenciones específicas con instituciones, con escuelas del Ministerio de Educación y la formación técnica dual para lo que es la meta 4.4, también tienen 2 instituciones que apoyan para esto. El financiamiento es una victoria temprana de estas metas. En plena pandemia, ellos levantaron $525,000 a nivel administrativo, hoy vamos por 645,000, y además fondos, han tenido conexiones con el BID, con el Banco Mundial, y tienen fondos porque tienen proyectado el trabajo hasta el año 2030 con una meta de $14 millones para poder trabajar con 97 escuelas para poderlas dejar funcionando, y esto impacta en 97 comunidades, 40,000 habitantes. Pero fue un trabajo
presencial, confianza al principio. Con la líder, con Isabel Novoa, fuimos a todas estas provincias. Habían días en que estábamos en 4 provincias haciendo conexiones con las cámaras de comercio, con los empresarios, y ahí viene el liderazgo motivador y transformador. Todos se iban conectando a esta asociación y como metas tempranas, la idea es que a través de la transformación la escuela sea un agente de cambio y de desarrollo comunitario, porque alrededor de la escuela hay corresponsabilidad con la familia y con otros espacios y áreas para trabajar, y ahí ingresa la meta 4.7, la formación de valores con la alianza con con la Mesa Nacional de Educación con Valores, cuyas también han tenido victorias muy importantes, como ha sido transversalizar los valores en todos los libros, textos escolares en el país, desde la niñez, formar valores desde la niñez. Encuentros internacionales, se han capacitado más de 80.000 de los docentes fiscales, todo se sube, nos ha ayudado la tecnología, porque todo se sube al repositorio en el Ministerio de Educación. Y mi colega Claudia Ponte de Colombia tuvo la delicadeza y además la bondad de apoyarnos para trabajar. Una de estas clases es cartografiar el principio de valores, de principios y valores para el desarrollo sostenible de los docentes, y además como una herramienta que podían aplicar en clase para desarrollarlo en los niños. Entonces, ¿cuáles han sido los factores de éxito de este ecosistema de innovación? Empecemos por estas estrategias de la conectividad entre dos participaciones o colectivos ciudadanos con liderazgo comprometido. El liderazgo ha sido, pero el factor sine qua non de esto. El líder es fundamental. Y ponemos ahí el nuevo término redárquico. No estamos hablando de un liderazgo jerárquico de arriba abajo, sino redárquico. Por más que exista un líder, todos tenemos igual capacidad de poder participar y colaborar. La estrategia ha tenido una visión sistémica en conexiones, un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura, de trabajar en redes colaborativas, empieza con uno mismo, el cambio del chip, y fueron los empresarios. Si queremos hablar de un Ecuador solidario, empecemos siendo solidarios nosotros. Sabemos que el gobierno tiene la obligación de darnos educación de calidad, pero no pueden, lo estamos viendo con los resultados. Tenemos que hacer algo, y ahí sale el filantropismo guayaquileño, nos conocen por filántropos, salen adelante y son ellos los que empiezan con la solidaridad y le ofrecen al ministerio. Y tenemos la ministra de Educación anterior, salió hace 6 meses, es miembro de ambos colectivos, salió, y ahora su participación ciudadana es de Unidos por la Educación y de la Mesa Nacional de Valores, y de la mesa salió la actual viceministra, es también miembro de estos colectivos. Liderazgo, eso es fundamental, con intereses y valores compartidos, y además con mejora constante para la calidad. La línea que se ha seguido para el desarrollo del patrón de valores para la ciudadanía mundial ha sido la que emplean el triple focus de Daniel Goleman y Peter Senge, autores sistémicos, en que nos plantean que para conseguir algo hay que enfocarse. Primero, en uno mismo, que es la autoconciencia, ver cuál es nuestra escala de valores para esta ciudadanía global. Luego la empatía, relacionarme con el otro, qué valores necesito para vincularme con los demás. Y tercero, qué valores son necesarios para comprender las conexiones y las redes en las que participamos. Entonces, cada uno de estos ámbitos tiene valores. Conciencia ecológica, mi concepción de calidad de vida, nivel de autoconciencia, nivel de empatía, cuál es mi nivel de sensibilidad intercultural, qué tipo de comunicación, mis concepciones de género, y a nivel del pensamiento sistémico, cómo me interconecto con otros espacios, cómo me relaciono con el ambiente. Todos estos valores han sido trabajados basándonos en el enfoque sistémico, en los criterios de los sistemas, pero sobre todo vamos a trabajar el patrón. Por eso les decía que lo fundamental es el patrón. Las categorías estructurales para la ciudadanía global están en cuáles son los valores, reglas, qué roles y funciones cumplimos dentro de una universidad para trabajarlo, qué recursos y conocimientos y qué normativas hay.
y en las categorías procesales, en el dinamismo, qué tipo de liderazgo tengo. Si soy el docente dentro de mi aula, si soy el rector dentro de mi universidad, primero empiezo con la autoconciencia de mí mismo. ¿Cuáles son los flujos relacionales que tengo, socioculturales? Y vamos buscando los valores alrededor de cada uno de ellos para elaborar la herramienta que nos va a presentar mi coleguita Claudia Aponte. Entonces, le doy la palabra a Claudia. Muchas gracias, Verónica. Voy a atreverme a hacer una súper síntesis de lo que nos has presentado para poderlo conectar con este ejercicio práctico, sobre todo que tenemos personas que fueron entrando durante tu exposición. Entonces, estamos en un espacio de reflexión sobre un nuevo paradigma que se llama la internacionalización conectiva, que hemos trabajado con Verónica desde el año 2018. La internacionalización conectiva finalmente lo que plantea es que la internacionalización, y tú utilizaste un término hermoso, y es la vida tiene un patrón en red, y ese patrón también lo hemos llevado a este concepto de internacionalización. Quisimos conectar la internacionalización con dos grandes conceptos: la ciudadanía global y los valores. Los valores como esa estructura que está, ese patrón que está dentro de la estructura, y que a veces los que trabajamos en internacionalización no lo enseñamos, no nos preocupamos. Y para nosotros desde la ciudadanía global, como una gran competencia importante para la internacionalización hoy en día, el hecho que Ecuador haya estado trabajando los últimos años en esa construcción de valores, en la educación de valores, no solamente para la ciudadanía, sino para la sostenibilidad, ha sido una inspiración, y por eso Verónica nos mostraba esa experiencia y los resultados de esa experiencia, de cómo un país entero trabaja en red por un tema importante de educación en valores para la ciudadanía y para la sostenibilidad. Entonces, lo que queremos ahora en este segundo momento de espacio con ustedes es hacer un ejercicio de autorreflexión de qué tanto los que están acá presentes tienen desarrollado esos valores para la ciudadanía global. En principio, si nosotros como docentes o directivos de universidades no tenemos esos valores, es muy difícil enseñarlos y transmitirlos a nuestros estudiantes. Entonces, el punto de partida de esa reflexión es el concepto de ciudadanía. Yo ahora lo conecto con el concepto de valores. La ciudadanía global, según la UNESCO, se desarrolla en 5 dimensiones. Ese sentimiento de pertenecer a una comunidad amplia y común, a una misma humanidad, el poder desarrollar una mentalidad global que nos permita conectar todo lo que pasa a nivel local con lo mundial, y un elemento que venimos trabajando con Verónica, que son el tema de valores. Siguiente. La ciudadanía global la podemos técnicamente ubicar dentro de las competencias sociopersonales, o competencias también socioemocionales. Esas competencias en la educación superior casi que las tenemos abandonadas. Las hemos recuperado de alguna vez con este concepto de habilidades para el siglo XXI, que es uno de los términos también utilizados para estas competencias sociopersonales. Todas las competencias tienen 3 grandes dimensiones: los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores. Y bueno, los que somos docentes y nos dedicamos a formar estudiantes, en mi caso, formar profesores, sabemos que enseñar
y aprender este tipo de competencias pues tiene una cantidad de retos que no tienen las competencias técnico-profesionales, que son básicamente las que habilitan a una persona para una actividad laboral. Entonces, los valores son un componente de estas competencias sociopersonales y son obviamente también constitutivas de la ciudadanía global, entendiendo que la ciudadanía global también es una competencia de esta gran categoría llamada competencias sociopersonales. Siguiente. Entonces, los valores que, como lo decía Verónica, son una parte constitutiva de esa estructura. Recuerden que Verónica nos insistía como en esas tres grandes conceptos, que es la estructura, los procesos como flujo y el patrón, que más adelante vamos a hacer un ejercicio de cuál es nuestro patrón de valores en ciudadanía global. Podemos entender que los valores son un bien que la inteligencia del hombre conoce y acepta como algo bueno para él y para los otros. Los valores constituyen esa estructura que regula el estar en una sociedad. Se deben enseñar y se deben aprender. Se estructuran en una persona en la medida en que esa persona se relaciona con otros. No, los valores generalmente no son por el modelo que uno ve en la otra persona, sino por la relación conectiva que construye con la otra persona. Suelen ser intangibles y por eso tan difícil asumirlos dentro del proceso formativo de nuestros estudiantes, y ahí hay un reto inmenso, porque constituyen en esa estructura que regula que una sociedad pueda vivir en armonía y de manera empática. Siguiente. Muy bien, entonces con Verónica lo que hemos hecho y lo hicimos en esta experiencia también de la Mesa Nacional de Educación en Valores del Ecuador fue seleccionar una serie de valores muy presentes en esta gran competencia llamada competencia para la ciudadanía global. Entonces, escogimos estos valores que ustedes ven acá: la adaptabilidad, tolerancia, empatía, compasión, solidaridad, apertura, sostenibilidad, equidad, flexibilidad. Y de todos estos valores identificamos como unas situaciones de vida que volcamos en un instrumento de autoevaluación para sacar ese patrón de valores personales para la ciudadanía global. Hoy en día el discurso de la ciudadanía, todos hablamos de la ciudadanía, estamos incluyendo en nuestro discurso universitario que la ciudadanía global como una de las grandes competencias para el perfil global de nuestros estudiantes, pero no nos preguntamos cómo podemos desarrollar esa competencia y sobre todo este componente axiológico o de valores. Siguiente. Una de las estrategias para enseñar la ciudadanía y como estos valores que constituyen la ciudadanía global es poderle mostrar a nuestros estudiantes y nosotros también tener una mirada mucho más amplia del otro en términos de las cosmovisiones. Aquí no me voy a detener en esto, pero detrás de las cosmovisiones hay unos valores y nosotros pudiéramos transmitir y enseñar a nuestros estudiantes ese concepto de unidad como valor desde la cosmovisión oriental o de la armonía desde la cosmovisión ancestral y hacer conciencia que en nuestro mundo occidental el valor del progreso es un concepto que de pronto nos está impidiendo ser sostenibles y trabajar ese gran reto
de sostenibilidad y de objetivos de desarrollo sostenible, de pronto mirando otras cosmovisiones, podríamos empezar a generar una nueva ciudadanía global en nuestros estudiantes. Siguiente. Y algo muy retador es cómo enseñar los valores. Yo en este momento estoy construyendo un curso hermoso sobre la empatía y me he preguntado cómo enseñar técnicamente valores. Acudo a esta gran taxonomía, la taxonomía de Krathwohl, que creo que fue un discípulo de Bloom, pero él definió como una ruta pedagógica para enseñar valores, en donde nos plantea esa necesidad de poner primero al estudiante como en un plano de conocimiento conceptual de cuáles son los valores, en este caso pues los valores para la ciudadanía global, cómo podemos generar en el estudiante una respuesta activa, en este caso a los valores para la ciudadanía global. ¿Cómo llevamos a ese estudiante a aceptar que los valores son importantes en su vida y cómo le enseñamos al estudiante a ubicar ese valor dentro de una escala de valores igual? Yo hablo de estudiantes, pero todos deberíamos estar preocupados por desarrollar en nosotros estos valores para la ciudadanía global. Siguiente. Una manera de empezar como a introyectar los valores en nuestra vida es hacer conciencia de la importancia, hacer un ejercicio de autoevaluación, que es el que queremos hacer con ustedes ahora, y empezar a actuar. Entonces, con toda esta experiencia de la internacionalización conectiva que la articulamos al concepto de ciudadanía global, y sobre todo a los valores para la ciudadanía global, porque los valores se constituyen en la estructura sobre la cual yo puedo desarrollar esa gran competencia de ciudadanía global. Elaboramos con Verónica un instrumento para hacer esa autoevaluación a partir de esos valores que escogimos, y queremos que ustedes con esta herramienta hagan su propia autoevaluación para identificar su patrón en términos de los valores para la ciudadanía. Siguiente. Entonces, les vamos a compartir en este momento un link para que ustedes, mediante un instrumento muy sencillo, logren identificar en ustedes qué tan presentes están estos valores para la ciudadanía global. La herramienta, le pediría a Marisol, gracias, ya ahí está el link para que ustedes puedan utilizar esta herramienta interactiva, hacer un ejercicio de autoevaluación. Mientras ustedes lo hacen con Verónica, vamos a hacer vamos a analizar esos resultados de cada uno de estos valores que constituyen la ciudadanía. Es una herramienta con unas situaciones de vida en donde ustedes van a identificar en una escala de Likert qué tan presente o qué tan ausente está ese valor en su vida cotidiana. La herramienta es una herramienta muy didáctica. Ustedes van a tener como una barrita en donde van a poder ubicar esa situación de vida en esa escala de Likert. Ustedes van a poder esa bolita la van a poder, aquí ya tenemos resultados, ir ubicando en esa escala. En el caso personal, ustedes cómo perciben esa situación que está asociada a
a uno de los valores de la ciudadanía global. Entonces, en esta primera resultado tenemos estos valores, el valor de la empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Ahora que estoy haciendo ese curso, estoy estructurando un curso para estudiantes sobre empatía. La empatía es la competencia, también es un valor que es el que fundamenta todas las competencias sociopersonales. Tenemos también la solidaridad, la compasión, la tolerancia, el respeto, la sostenibilidad, la apertura y la visión global. Entonces, creo, Verónica, que encontramos que en este grupo que nos acompaña hoy y ha hecho este ejercicio de autorreflexión personal que tan presentes están estos valores. Tenemos que la empatía, el respeto, parecieran ser los valores como más presentes en este grupo. No sé si tú quieras agregar Bueno, o si nos... al mismo tiempo, más que cuánto tengo, sino qué es lo que me falta, qué es lo que, menos, lo que más debo trabajar, y lo que es rescato. Trabajar la solidaridad, trabajar la visión global, que esos son los factores de éxito para el trabajo en red. ¿Okay? Paso a los siguientes valores. Sí. Mira, la equidad está altísima en estos valores que encontramos. Todavía solamente tenemos a 6 personas de los participantes, igual queda abierto para que lo sigan, lo terminen, sino que se nos acaba el tiempo, entonces no podemos pasar mucho más en esto. Y en sostenibilidad, más bien ahí sí no llegamos a ampliar la cartografía hasta el borde, y tenemos que ir pensando, bueno, son momentos como para reflexionar, pero sobre todo importantísimo, y que es lo que trabajamos con la herramienta en Ecuador, que los docentes puedan emplearla, utilizarla dentro de su aula para que los chicos, para que los niños, esto debe desde la niñez ser alimentado. Entonces, creo, Claudia, que lo dejamos ahí para que lo sigan, porque solamente tenemos 5 participantes en esta, o 5 se han visto, porque hay una demora. Acá tenemos 9 en la anterior, o algunos no se habrán conectado a la herramienta, por lo que te devuelvo para concluir y pasar a la fase de preguntas. Es que vuelvo a encontrar, sí, acá está. Sí, Verónica, cuando estábamos preparando este ejercicio práctico, nos preguntábamos un poco sobre la conclusión. Y yo te compartía como una especie de preocupación, y es cómo empezamos a preocuparnos por los valores en estos procesos de internacionalización. Detrás de todas las competencias que hoy en día están las universidades tratando de desarrollar en sus estudiantes, especialmente esta que hemos trabajado hoy, que es la ciudadanía global, siempre hay un componente axiológico, un componente de valores que, como tú lo dijiste muy al principio, los valores se constituyen en esas estructuras reguladoras sociales. Entonces, si no pensamos desde la internacionalización en formar en valores, es muy difícil ver la competencia completa, porque finalmente el valor es el que estructura los otros componentes de las competencias, que son los conocimientos y las habilidades. Bien, y yo concluiría diciendo que la comunicación es un valor, o le hemos dado un valor, y a través de las tecnologías, el poder estar juntos, interactivos a través de las tecnologías, tiene un valor, pero el valor que estamos invitados a recuperar es aquel valor humano,
lo que no nos puedan reemplazar. No, esa confianza, todo aquello que únicamente se puede desarrollar entre seres humanos, que jamás lo tendrán las máquinas y jamás podrán adoptarlo las profesiones o la inteligencia artificial del futuro. Por eso, trabajemos en valores para la internacionalización de nuestro currículo educativo. Con eso terminamos la conferencia y podemos pasar a la fase de preguntas, si es que la tienen. No sé, Marisol, si tú lo vas a manejar, si abrimos los micrófonos, como deseen hacerlo. Sí, las preguntas las pueden poner en el chat o bien si quieren activar su micrófono. Tenemos 9 minutos para preguntas. Mientras nuestros participantes se animan a las preguntas, quiero comentar algunas cosas, Verónica, de las que tú planteaste como marco a este ejercicio práctico, y es volver como a lo que nos inspiró o nos ha inspirado en estos últimos años, desde el 2018 que planteamos este nuevo paradigma de internacionalización conectiva, y es cómo la vida tiene un patrón en red y cómo la internacionalización y finalmente todo lo que hacemos en nuestras instituciones tiene también un comportamiento sistémico. Entonces, la internacionalización para ti, para mí, después de este paradigma, yo creo que cobró una importancia especial al tratar que todo en las instituciones en las que estamos trabajando funcione de manera sistémica. Me inspiró mucho ese concepto que encontramos hace poco de ese liderazgo en red, que no es un liderazgo jerárquico, sino un liderazgo redárquico. Bueno, quería comentar eso. Aquí tenemos un comentario de Elsa Gómez, de que le parece interesante todo este acercamiento que hemos tenido hoy de la internacionalización conectiva, la ciudadanía y los valores. Claudia, Vero, ¿puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto. Rápidamente. Primero, felicitarlas por su maravillosa presentación, muy interesante, un enfoque diferente de ver la internacionalización. Las felicito por su trabajo. Y como ustedes bien dicen, hay que trabajar todos estos elementos con los alumnos, pero mi pregunta es, ¿cómo le hacemos con los maestros? Porque también los maestros están en ese proceso de llegar a ese fin. Entonces, ¿qué hacemos con los docentes? Entiendo que hay una cabeza que tiene que tener esta visión, que son los liderazgos que ustedes hablan. En el medio están los profesores y luego los alumnos. ¿Cómo podríamos hacer que eso migre de forma natural por toda esta escala? Gracias. Contesto un pedacito. No sé si tú sepas, pero en la OUI hay un curso que es el Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior, el DIES. El DIES asumió porque este proyecto nace del COLAM, del Colegio de las Américas, y la internacionalización conectiva está dentro del programa del DIES. Capacitación. Capacitación, Leti, porque es tan solo capacitarnos en un modelo que tiene un posicionamiento teórico y del que se desarrollan y se desprenden herramientas metodológicas. Entonces, con esa capacitación, si tú entiendes de qué se trata y por qué las herramientas, incluso tienes la capacidad de desarrollar las tuyas propias, que es lo que esperamos. Y en el diplomado desarrollamos herramientas propias. Claudia, no sé qué quieras tú sumar. Bueno, y en cuanto a docentes, lo que en el modelo de Ecuador estamos capacitando a los docentes, todavía online, y vamos trabajando de acuerdo a lo que nos van pidiendo. Leticia, sí, tú sabes que yo me dedico a formar docentes. Mi vida profesional la dedico en un 80% a formar docentes.
en temas de internacionalización del currículo y ahora pues en competencias para su perfil global, dentro de las que están la ciudadanía global y bueno, y de ahí trabajo mucho los valores. Funciona igual que con los estudiantes, Leticia. Hay que acompañarlos, no hay que dar por hecho que nuestros docentes tienen competencias, en este caso competencias del orden global. Entonces, cosas muy prácticas, pedagogía activa, acompañamiento personalizado, es mi experiencia. Formar docentes es como formar estudiantes en términos metodológicos con un reto muy grande y es como esa sensibilidad de nuestros docentes de la educación superior que tienen que hacer mucha conciencia, que necesitan saber mucha pedagogía, mucha didáctica para poder lo que uno les enseñe, que lo transmitan adecuadamente a sus estudiantes. Entonces, por experiencia creo que hace falta mucho en términos de formar docentes en este tipo de competencias que no son las las laborales, pues. Claudia, Hay un tenemos reto una grande. pregunta de Janet Fuentes y 3 minutos para que se nos acabe el tiempo de la sesión. Nos pregunta Janet cómo pueden las oficinas de relaciones internacionales contribuir a la implementación de internacionalización conectiva en nuestras universidades. Es tener primero una visión global, una visión sistémica, el pensar que la internacionalización está dada desde las 3 funciones sustantivas. ¿Cómo puedo hacer desde mi oficina para promover estas interacciones e interrelaciones en los distintos departamentos? ¿Cómo puedo hacer para que el centro de arte de mi universidad o el centro de idiomas de mi universidad se conecte con algún espacio para venir y desarrollar internacionalización en casa? El tema va a hacer conexiones, hacer redes, hacer propuestas, estar presente, quizás no capacitar porque no son capacitadores los directores de las oficinas, pero desde cada lugar que tenemos en nuestra universidad tenemos la posibilidad de ligarnos con otro docente, hacer redes internas de docentes para trabajar internacionalización. En el momento que estoy haciendo una red, estoy trabajando el colectivo. Marisol, no sé. También le diría a Janet que en nuestro libro de internacionalización conectiva hay herramientas de autodiagnóstico a manera de criterios que les puede servir para diagnosticarse y después hacer un plan de internacionalización conectiva a nivel institucional, de programa académico y de ambientes de aprendizaje. Nos queda un minuto, Elsa, en la plataforma de la OUI.com, me parece. En publicaciones está el libro Internacionalización Conectiva, que se editó de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil junto a la OUI y al COLAB. Marisol, te damos la palabra para que cierres tu sesión. Muchas gracias, Verónica. Quedaron un par de preguntas por ahí, pero los invito a también en la plataforma a visitar Calle Café y también hay sesiones con video en vivo para que puedan continuar con estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias, Claudia y Verónica. Me encantó su ponencia y pues que disfruten el resto de la conferencia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.